Imagina que eres un planificador militar en Teherán. Es el año 2019. Has observado durante décadas a los grupos de combate de portaaviones estadounidenses patrullar el Golfo Pérsico. Has visto drones estadounidenses, los Predator, Reaper y Global Hawk, sobrevolar tu territorio casi con total impunidad. Estás en desventaja en armamento, alcance y capacidades de red. Tus sistemas de defensa aérea están envejeciendo. Tus fuerzas armadas convencionales, aunque son formidables, hay nivel RAW and regional. No pueden igualar todo el peso del poder tecnológico estadounidense en una confrontación directa. Y entonces, en septiembre de ese año, ocurre algo que lo cambia todo. 19 drones y 7 misiles de crucero impactan la instalación de procesamiento de petróleo de Abqaiq en Arabia Saudita, el nodo de infraestructura petrolera más importante del planeta, responsable en ese momento de procesar aproximadamente el 5% del suministro diario mundial de petróleo. El ataque eliminó de la noche a la mañana cerca de la mitad de toda la producción petrolera saudí. Y aquí está lo que sorprendió a todos los analistas militares, oficiales de inteligencia y planificadores de defensa desde Langley hasta el Pentágono y Tel Aviv. La arquitectura de defensa aérea más sofisticada del mundo árabe, equipada con baterías de misiles Patriot estadounidenses valoradas en miles de millones de dólares, no vio venir el ataque o si lo detectó, no pudo responder a tiempo. 19 drones, ese es el número. No un misil hipersónico que cuesta 20 millones de dólares. No un bombardero furtivo que requiere una base avanzada. Solo 19 vehículos aéreos no tripulados, pequeños, baratos e inspirados en tecnología comercial. Volaban bajo, volaban lentamente según los estándares militares convencionales y operando como un enjambre coordinado. Lograron saturar un sistema integrado de defensa aérea valorado en miles de millones de dólares. Ese momento no solo aterrorizó a los saudíes, no solo avergonzó a Washington, envió un mensaje que reescribió el cálculo estratégico de todas las potencias militares de nivel intermedio del mundo. La era de los enjambres de drones había llegado y las herramientas existentes para derrotarlos eran peligrosamente e incluso catastróficamente inadecuadas. Ahora avanzamos rápidamente hasta el 24 de febrero de 2022. Rusia invade Ucrania. Lo que sucede después no es simplemente una guerra convencional. Es el laboratorio en vivo más completo que el mundo haya visto jamás para estudiar la guerra con drones. E Irán, que llevaba más de una década desarrollando discretamente su propio programa de drones, observaba cada segundo con extraordinaria atención. Esta es la historia de cómo la guerra de Rusia en Ucrania no solo devastó a un país, también proporcionó a Irán respuestas operativas a preguntas que han mantenido despiertos a los planificadores de defensa estadounidenses durante años. Reveló en condiciones brutales del mundo real exactamente cómo utilizar enjambres de drones para derrotar los sistemas de defensa aérea de los que dependen Estados Unidos y sus aliados. Y al hacerlo, aceleró el cronograma de uno de los cambios más significativos en el equilibrio del poder militar global en décadas. Comencemos con algo de contexto, porque la relación entre Rusia e Irán en materia de drones no es casual. Es una de las asociaciones militares más importantes y menos discutidas del siglo XXI. El programa de drones iraní no comenzó con la guerra de Ucrania. Comenzó en la década de 1980, durante la guerra entre Irán e Irak, cuando el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica reconoció que la fuerza aérea iraní que alguna vez operó cazas estadounidenses F-14 Tomcat bajo el Shah estaba siendo estrangulada por sanciones y embargos de repuestos. Incapaz de mantener o expandir su poder aéreo convencional, Irán cambió de estrategia. Si no puedes tener los mejores cazas del mundo, construye drones. Si no puedes proyectar poder mediante pilotos y aeronaves sofisticadas, proyéctalo mediante aeronaves baratas, desechables y controladas
a distancia, para las cuales tus adversarios no tienen una buena respuesta. Para 2010, Irán había desarrollado un arsenal de drones diverso y considerable. La serie Shahed, cuyo nombre proviene de la palabra árabe y persa para testigo o mártir, se convirtió en la pieza central de este programa. El Shahed 136 en particular es una munición merodeadora. Este término merece una explicación porque no es exactamente un dron de vigilancia tradicional ni un misil de crucero convencional, es algo intermedio. Se trata de una aeronave de un solo uso con alas en delta, equipada con una pequeña ojiva en la nariz y propulsada por un motor de pistón modificado tipo Cortaped. Un Mado M de 550 basado abiertamente en diseños austriacos y alemanes. Permanece sobre la zona objetivo hasta encontrar su blanco y luego se lanza contra él. Su alcance es de aproximadamente 2.000 kilómetros. Su costo, según las estimaciones, oscila entre $20.000 y $50.000 por unidad. Compáralo con un único misil interceptor Patriot PAC-3, cuyo costo se sitúa entre 4 y 6 millones de dólares. Solo la economía del sistema ya hace evidente el problema. Si Irán lanza 100 Shah 136 y el defensor necesita utilizar interceptores Patriot para derribarlos, el atacante gasta unos millones $2, mientras que el defensor podría consumir hasta $500 millones en interceptores. Esa ecuación económica no favorece al defensor ni ahora ni durante una campaña prolongada. Pero aquí está lo que Irán no tenía antes de Ucrania. Tenía las armas. Tenía el concepto. Lo que no tenía era una comprensión empírica y comprobada en combate sobre cómo estas armas se desempeñan frente a sistemas integrados de defensa aérea reales, a gran escala, y bajo condiciones operativas auténticas, con contramedidas reales, con interferencias electrónicas reales, con guerra electrónica real, con ceseñuelos reales y con adaptaciones tácticas en tiempo real por ambas partes. Ucrania le proporcionó esa experiencia y Rusia se la entregó. En octubre de 2022, Rusia comenzó a desplegar el Shah 136, al que rebautizó como Geran 2, contra infraestructuras ucranianas. Las primeras oleadas importantes apuntaron a instalaciones energéticas, centrales eléctricas, subestaciones y sistemas de tratamiento de agua. La lógica era sencilla y brutalmente eficaz. Si no puedes derrotar rápidamente al ejército ucraniano en el campo de batalla, destruye la infraestructura civil que sostiene la capacidad y la voluntad de resistencia de la población durante el invierno. Lo que ocurrió después fue una auténtica clase magistral de guerra, con drones en condiciones reales. Ninguna simulación, ningún juego de guerra, ningún ejercicio teórico podría haber replicado algo semejante. Las defensas aéreas ucranianas, que para la época de la campaña de los Shahed se habían convertido en una de las redes de defensa aérea más densamente equipadas y apoyadas internacionalmente de la historia moderna, comenzaron a enfrentarse a los drones. Utilizaron prácticamente todo lo disponible que cañones antiaéreos soviéticos ZU-23-2 operados por soldados ucranianos que aprendieron a detectar los lentos Shahed por el sonido y la identificación visual. Misiles Stinger suministrados por Estados Unidos. Cañones antiaéreos autopropulsados, Gepard alemanes, reactivados desde almacenamiento, porque Ucrania necesitaba algo capaz de derribar drones baratos sin gastar costosos interceptores, equipos móviles en camionetas equipadas con ametralladoras pesadas y finalmente sofisticados sistemas de radar occidentales integrados con sistemas avanzados de defensa antiaérea como el NASAMS noruego y las baterías IRIS alemanas. Ucrania se convirtió involuntariamente en el laboratorio más avanzado del mundo para la interceptación de drones en tiempo real y a gran escala. E Irán observó cada lección. Observó qué perfiles de vuelo de los Shahed eran más difíciles de interceptar. Observó qué altitudes y vectores de aproximación generaban más problemas para los sistemas de radar.
Observó cómo las salvas mixtas compuestas por algunos Shahed, junto con una menor cantidad de misiles balísticos y misiles de crucero, obligaban a los operadores de defensa aérea a priorizar objetivos y en ocasiones cometer errores fatales de asignación de recursos. Observó cómo el simple volumen de amenazas simultáneas podía saturar la capacidad de respuesta de una red defensiva. Los radares podían seguir más objetivos de los que los interceptores eran físicamente capaces de destruir antes del impacto. También observó la evolución de las contramedidas cuando Ucrania desarrolló una mejor integración de radares para detectar la firma acústica del motor de pistón del Shah. Ese característico zumbido de corta césped que se volvió tristemente familiar para los habitantes de Kiev. Rusia e Irán comenzaron a trabajar en soluciones, modificaciones del motor, diferentes altitudes de vuelo, variaciones en los tiempos de aproximación, para dividir la atención de los defensores entre múltiples zonas de combate simultáneamente. También observaron qué ocurría cuando Ucrania comenzaba a quedarse sin misiles interceptores y tenía que racionar sus costosas defensas aéreas. Vieron las consecuencias devastadoras para la infraestructura civil. Durante una sola campaña invernal, alrededor del 40% de la capacidad de generación eléctrica de Ucrania resultó dañada o destruida. Y de todo ello extrajeron una conclusión que debería preocupar a cualquier planificador de defensa estadounidense. La Khartu-Chibchak, arquitectura actual de defensa aérea estadounidense, basada en la misma relación de costos entre interceptor y dron, comparte la misma vulnerabilidad fundamental. Pero el asunto va aún más allá, porque la transferencia tecnológica entre Rusia e Irán no fue un proceso unidireccional. No se trató simplemente de que Irán entregara los Shahed y Rusia los probara en combate. La relación evolucionó hacia algo mucho más sofisticado y preocupante, a cambio de proporcionar a Rusia cientos y luego miles de drones. Shah Irán recibió algo extraordinariamente valioso. Recibió telemetría detallada del campo de batalla. Rusia, gracias a su infraestructura de inteligencia de señales y a su capacidad para monitorear el desempeño de cada dron lanzado y cada intento de interceptación realizado por Ucrania, estaba recopilando datos que Irán jamás podría haber obtenido por sí solo. Por ejemplo, ¿qué frecuencias de radar eran más efectivas para Detect Chain? ¿Qué perfiles de interferencia electrónica funcionaban mejor contra sus sistemas de navegación? ¿Qué entornos de guerra electrónica reducían su rendimiento? ¿Qué modificaciones en las rutas de vuelo y en los tiempos de ataque aumentaban la supervivencia frente a distintos tipos de interceptores? En efecto, Irán estaba recibiendo una educación de nivel doctoral en guerra operativa con drones, financiada con sangre rusa y sufrimiento ucraniano. Y luego, la cooperación se volvió aún más específica. Informes de agencias de inteligencia estadounidenses y europeas, respaldados por análisis de imágenes satelitales y registros de transporte, indicaron que para 2023 la transferencia tecnológica se había ampliado considerablemente. Ingenieros iraníes habrían viajado a instalaciones rusas de producción de drones. Algunas fuentes señalan una planta cerca de la zona económica especial de Alabuga, en Tartaristán, donde se estaba ampliando la producción de Shahed para uso ruso. Pero los ingenieros que visitan instalaciones de producción no solo enseñan, también aprenden. Observan procesos de fabricación, sistemas de control de calidad, integración de sistemas de guiado, y luego llevan ese conocimiento de vuelta a casa. Más importante aún, según diversos informes, Rusia comenzó a compartir inteligencia técnica específica sobre el comportamiento de los sistemas occidentales de defensa aérea frente a los Shahed. Información sobre radares de la OTAN. Algoritmos occidentales de control de fuego. Firmas electromagnéticas que revelan el lanzamiento de interceptores. Datos que Irán difícilmente podría obtener por otros medios sin enfrentarse directamente a un país de la OTAN.
Esto es crucial cuando se considera el entorno estratégico real de Irán. Irán no está principalmente preocupado por combatir a Ucrania, está preocupado por Israel, por los grupos de combate de portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico, por la posibilidad de ataques contra sus instalaciones nucleares y los sistemas de defensa aérea que protegen esos objetivos, como los sistemas israelíes, las baterías THAAD estadounidenses y los Patriot desplegados en el Golfo. Pertenecen esencialmente a la misma generación de sistemas que Ucrania ha utilizado y que Rusia ha estado estudiando sistemáticamente desde octubre de 2022. En abril de 2024, el mundo observó una demostración parcial de lo que Irán había aprendido. Tras un ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, Irán lanzó lo que describió como un ataque de represalia. Fue el primer ataque directo desde territorio iraní contra Israel en la historia. El paquete ofensivo incluyó aproximadamente 170 drones Shahed, más de 30 misiles de crucero, más de 120 misiles balísticos. La mayoría fue interceptada. Israel, con ayuda de Estados Unidos, Reino Unido, Jordania y Francia, logró derribar más del 99% de los proyectiles entrantes. En gran parte de la prensa occidental, el ataque fue presentado como un fracaso y en términos tácticos estrictos, sí provocó muy pocos daños físicos en territorio israelí. Pero desde una perspectiva estratégica, la interpretación puede ser diferente. Irán había avisado del ataque aproximadamente 72 horas antes, mediante comunicaciones indirectas, señalando explícitamente que se trataba de una respuesta calibrada y limitada, no del inicio de una guerra. El ataque estaba diseñado para ser interceptado. Su objetivo no era destruir infraestructura israelí. Su objetivo era recopilar inteligencia. Su propósito era la recopilación de inteligencia a una escala sin precedentes. Por primera vez, Irán obligó a Israel y a sus socios estadounidenses y europeos a activar todas las capas de su arquitectura integrada de defensa aérea frente a un ataque iraní real, a máxima intensidad y en tiempo real. La telemetría obtenida durante ese enfrentamiento, según el argumento del narrador, tenía un valor enorme. Frecuencias de radar utilizadas, distancias de interceptación alcanzadas, qué capas defensivas se activaron y en qué secuencia, el entorno de guerra electrónica presente, los patrones de comunicación entre sistemas israelíes y estadounidenses. Desde esta perspectiva, esos datos valían mucho más que cualquier daño físico que los drones hubieran podido causar. Según esta interpretación, Irán realizó el ensayo gratuito más caro de la historia de la inteligencia militar y obtuvo exactamente la información que buscaba. Ahora bien, el siguiente paso es aún más importante porque Irán no es un actor estático y el programa de drones, cuya eficacia fue puesta a prueba en Ucrania y refinada tras el ataque de abril de 2024, no representa el estado final de su evolución. Representa una etapa intermedia hacia algo potencialmente más peligroso. El Shahed 136 es una munición merodeadora de primera generación. Es lento, es ruidoso y aunque resulta eficaz en campañas de saturación, sigue siendo vulnerable frente a defensores bien equipados. Lo que Irán estaría desarrollando y lo que la guerra de Ucrania habría acelerado es una nueva generación de sistemas. Por ejemplo, Shah con navegación independiente del GPS, utilizando seguimiento del terreno y comparación óptica. Shah con firmas de radar reducidas. Shah capaces de reconocimiento autónomo de objetivos mediante sistemas de inteligencia artificial a bordo, eliminando la necesidad de enlaces de comunicación que puedan ser bloqueados o engañados electrónicamente. Pero la evolución más importante sería otra. Drones diseñados para operar no solo en grandes oleadas, sino en verdaderos enjambres coordinados. En esos sistemas, los drones individuales tomarían decisiones descentralizadas sobre vectores de aproximación, momento del ataque, selección de Avery Days, objetivos.
Todo ello basado en datos compartidos entre los miembros del enjambre. Aquí es donde las lecciones de Ucrania se vuelven especialmente preocupantes para los estrategas militares. En Ucrania, Rusia utilizó los Shah principalmente como una oleada. Muchos drones lanzados aproximadamente al mismo tiempo hacia zonas similares. La defensa era saturada por volumen. Es una estrategia de fuerza bruta. Funciona, pero también es relativamente predecible y relativamente manejable si el defensor dispone de suficientes interceptores y tiempo de advertencia. Un verdadero enjambre es diferente. En un enjambre auténtico, los drones se comunican entre sí y se adaptan en tiempo real. Si uno es derribado, los demás recalculan instantáneamente. Si un radar se activa para enfrentarlos, el enjambre puede identificar su posición a partir de sus emisiones y asignar drones para neutralizarlo. Si detecta una brecha en la cobertura defensiva, se redirige a través de ella. Los defensores ya no responden a una simple oleada, responden a un adversario distribuido, adaptativo y autoorganizado, que aprende y se vuelve más eficaz durante el combate. Según el narrador, esto no es ciencia ficción. Los algoritmos básicos ya existen, el hardware necesario ya existe, los protocolos de comunicación ya existen. China ha demostrado comportamientos de enjambre con cientos de drones comerciales en exhibiciones aéreas y la agencia estadounidense DARPA lleva trabajando en coordinación autónoma de enjambres de drones desde al menos 2015. La tecnología es real y continúa avanzando rápidamente. Irán no necesita inventarla desde cero. Necesita integrarla. Necesita, y los datos operativos obtenidos durante años de empleo de los Shah en Ucrania, combinados con la información recopilada durante el ataque de abril de 2024 contra Israel, proporcionarían una base empírica valiosa para saber exactamente qué problemas resolver y en qué orden de prioridad. El narrador sostiene que la respuesta estadounidense frente a esta amenaza evolutiva sigue siendo insuficiente, no porque los ingenieros estadounidenses carezcan de capacidad técnica, sino porque las estructuras institucionales y de adquisición del sistema de defensa estadounidense no están alineadas con la velocidad y la asimetría de costos que caracterizan la guerra moderna de enjambres de drones. Según el narrador, el problema no radica en la falta de capacidad tecnológica de Estados Unidos. El ejército estadounidense posee una capacidad extraordinaria para construir sistemas individuales altamente sofisticados, costosos y extremadamente eficaces. Ejemplos de ello son el caza F-35, los destructores de la clase Arleigh-Burke, las baterías de misiles Patriot. Todos ellos son maravillas tecnológicas que representan décadas de refinamiento en ingeniería y miles de millones de dólares en inversión. Sin embargo, fueron concebidos bajo una lógica industrial tradicional, la idea de que plataformas individuales superiores derrotarán a plataformas individuales inferiores. Los enjambres de drones no funcionan de esa manera. No se derrota un enjambre de drones de bajo costo utilizando interceptores que cuestan millones de dólares cada uno. No es sostenible mantener una campaña en la que cada objetivo destruido cuesta decenas o cientos de veces más que el objetivo mismo. Con el tiempo, la matemática del desgaste termina perjudicando al defensor, independientemente de cuán sofisticados sean sus sistemas. El narrador sostiene que las soluciones que Estados Unidos está desarrollando actualmente apuntan en la dirección correcta. Entre ellas, armas de energía dirigida, sistemas láser, emisores de microondas de alta potencia. Un arma láser capaz de destruir drones por unos pocos dólares por disparo cambiaría completamente la ecuación económica. Por ejemplo, algunos sistemas láser navales estadounidenses pueden neutralizar pequeños drones a un costo extremadamente bajo por enfrentamiento. El ejército, la Fuerza Aérea y la Marina tienen múltiples programas financiados relacionados con energía dirigida. Pero existe un problema. Estos sistemas aún no están desplegados a gran escala. Todavía no forman parte de una arquitectura conjunta, coherente, capaz de defender, por ejemplo, a un grupo de combate de portaaviones frente a un ataque coordinado de enjambre. Tampoco están desplegados en cantidades suficientes
en las regiones donde Irán podría emplear este tipo de capacidades. Y el calendario de adquisición militar para lograr una defensa integrada basada en energía dirigida se mide en décadas. Mientras tanto, el desarrollo operativo de los drones avanza en cuestión de meses. Existe, además, otro problema que la guerra de Ucrania habría puesto de manifiesto: el problema del mando y control. Defenderse contra un gran enjambre es en gran medida un problema computacional cuando 200 drones se aproximan simultáneamente desde diferentes direcciones, alturas y velocidades. Algunos actuando como señuelos, otros como interferidores electrónicos y otros como designadores de objetivos. Los operadores humanos tienen dificultades para procesar toda la información con suficiente rapidez. Los tiempos de reacción se reducen drásticamente. Decisiones que deberían tomarse en segundos pueden retrasarse solo unos segundos más. Y, en defensa aérea, unos pocos segundos pueden ser decisivos. La solución aparente es una mayor automatización, sistemas asistidos por inteligencia artificial o incluso sistemas completamente autónomos para la asignación de objetivos e interceptaciones. Pero esto genera nuevos problemas: reglas de enfrentamiento para sistemas autónomos letales, marcos legales y éticos para delegar decisiones de uso de la fuerza a algoritmos, riesgo de engaño o manipulación de sistemas autónomos mediante señuelos o técnicas de guerra electrónica, posibilidad de agotar las reservas de interceptores atacando con objetivos falsos. Según el narrador, estos no son problemas filosóficos abstractos, son problemas prácticos de ingeniería, doctrina y política que requieren soluciones concretas, y sostiene que el sistema estadounidense suele avanzar lentamente cuando debe resolver cuestiones legales y éticas novedosas relacionadas con necesidades operativas urgentes. Mientras tanto, afirma, Irán no enfrenta las mismas restricciones institucionales. La Guardia Revolucionaria iraní no necesita largos debates parlamentarios ni supervisión legislativa para definir reglas de empleo de sistemas autónomos. El narrador aclara entonces un punto importante. No está diciendo que Irán esté a punto de derrotar militarmente a Estados Unidos. El poder militar estadounidense sigue siendo, según muchas métricas, el más formidable de la historia. La diferencia entre las capacidades convencionales de ambos países continúa siendo enorme en áreas como aviación de quinta generación, guerra submarina, ataques de precisión de largo alcance, reconocimiento e inteligencia satelital, logística, proyección global de fuerza, y esa brecha no desaparecerá en el futuro próximo. Lo que sí sostiene es algo más específico que Irán ha adquirido a través de la experiencia indirecta obtenida de la guerra en Ucrania, capacidades que podrían complicar significativamente la libertad de acción militar estadounidense en determinados escenarios regionales y a costos relativamente bajo. Lo que el narrador sostiene es algo más específico y, desde su perspectiva, más relevante desde el punto de vista operativo. Irán habría adquirido, a través del laboratorio indirecto que representa la guerra de Rusia en Ucrania, la capacidad de negar o dificultar la libertad de acción militar estadounidense dentro de determinados escenarios regionales a un costo aceptable. La negación no equivale a la victoria, pero en estrategia, a menudo, la negación es suficiente. Si Irán puede amenazar de forma creíble a grupos de combate de portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico mediante ataques coordinados de saturación con drones y misiles, no necesariamente hundiendo los portaaviones, sino elevando enormemente el costo operativo de su defensa, entonces cambia el cálculo estratégico de la presencia militar estadounidense en la región. Si puede amenazar bases aéreas estadounidenses en Qatar, Bahrein o los Emiratos Árabes Unidos con ataques de enjambre que requieran un enorme gasto de interceptores para ser derrotados, también cambia la sostenibilidad de la proyección de poder estadounidense. Y si Israel llegara a enfrentar en el futuro un ataque iraní que no estuviera anunciado con 72 horas de anticipación, que no estuviera diseñado para ser interceptado y que hubiera sido optimizado utilizando toda la información recopilada en abril de 2024, el resultado podría ser muy diferente. Según el narrador, así es como se erosiona la disuasión en la era moderna, no mediante una confrontación nuclear espectacular,